un estudio más sistemático, la cual todos los viernes vamos a estar hablando acerca de las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento. Y lo vamos a estar repasando cada, cada epístola, la vamos a estar repasando cada viernes en grandes rasgos y en un futuro ya las vamos a analizar más detenidamente, pero la idea es entender por qué fueron escritas las cartas, a quiénes fueron escritas las cartas, porque cuando ya uno lee las cartas y se interioriza en ellos, podemos entender mucho más lo que es la enseñanza y por qué fue dicho, por qué el Espíritu Santo fue el que inspiró para dar estas cartas y estos mensajes, lo cual Dios sabía que estas cartas no se iban a perder en el tiempo, al contrario, iban a llegar a nuestras manos. Y se escribieron muchas cartas, no solamente las que están escritas en el Nuevo Testamento, sino que hay muchas cartas más. Pero el Señor permitió que estas cartas canonizadas fueran las que llegaran a nuestras manos. Y por eso tenemos que entender y también darle gracias a Dios, decir gracias por estas instrucciones que nosotros podemos tener. Y para no sacar las cosas de contexto, porque la enseñanza de Dios no hay que sacarla fuera del contexto, sino hay que ver el contexto global o el contexto absoluto de Dios, en la cual el Señor escribió o le dio desde lo que escribió Moisés del Pentateuco hasta lo que escribió Juan en Apocalipsis. Todo tiene un contexto, todo tiene una razón de ser y todo tiene una guía y una razón de todas las cosas. Y el Señor lo dejó así, lo dejó estipulado que hayan 66 libros en la Biblia. Y de esos 66 libros nosotros no podemos sacar nada fuera de contexto, sino que tenemos que llegar a entender cuál es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Y por eso es importante entender todo lo que es el contexto de los libros, de cada libro que el año pasado estuvimos viendo los profetas, y este año vamos a estar hablando acerca de las cartas de los apóstoles. Y vamos a empezar hoy con el libro de los Romanos. Ahora, el libro de los Romanos es uno de los libros importantes o que tiene una importancia teológica profunda del Nuevo Testamento, sobre todo para el área de los gentiles. Y este libro de los Romanos o la carta de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo más o menos entre el año 55 y 57 después de Cristo. Entonces, él la escribió durante él estaba en la iglesia de los Corintios. Probablemente se dice que estaba en su tercer viaje misionero cuando escribió la carta a los romanos. Y los romanos se considera una carta pastoral dirigida a la iglesia cristiana que estaba en la ciudad de Roma, en Italia, porque en eso entonces estaba formada por gentiles y judíos conversos al cristianismo. Ahora, como una introducción a las cartas, a todas las cartas, lo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de gentiles, los judíos hablaban de los gentiles a todos los que no eran judíos o no judaizaban. Cuando vemos la historia del pueblo de Dios, vemos que se dividieron en dos pueblos, uno que era el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. En el pueblo de Israel, del norte, habían 10 tribus, y en la tribu de Judá o en el pueblo de Judá habían dos, más los levitas que también estaban ahí repartidos, y podríamos decir que habían tres, pero la mayoría eran judíos. Entonces, el reino de Israel fue llevado en cautiverio y prácticamente no se volvieron a reunir, y ellos fueron esparcidos por todo el mundo, los israelitas, las 10 tribus, y fueron conquistados una y otra vez, aunque Samaria seguía ahí, que era la capital del norte, seguía ahí, pero muchos ya fueron esparcidos y se empezaron a mezclar con otros pueblos.
Y eso estaba profetizado en el libro de Deuteronomio. Se lo dice a Moisés que eso iba a suceder si desobedecían, y los pueblos desobedecieron. Y después le pasó a Judá que se fue con los babilónicos. Ahora, cuando estaban en Babilonia, se empezó a mezclar mucho el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, con otras costumbres, costumbres babilónicas, otros dioses, otras culturas, como siempre pasa, siempre sucede eso. Por ejemplo, como nosotros estamos en este país, empezamos a aprender inglés y empezamos a celebrar el 4 de julio, cual antes nunca lo celebrábamos. Después empezamos a celebrar el Día de Acción de Gracias, que a nosotros no nos competiría, pero lo celebramos. Y así nuestros hijos después van perdiendo el idioma. Hay muchos latinos que son de tercera generación que no hablan el español. Por ejemplo, lo que le pasó también a los afroamericanos, cuando ellos llegaron traídos esclavos desde África. Todos ellos, muchos de ellos llegaron como esclavos de África, pero después vinieron los derechos civiles y todos por igual, se acabó la esclavitud con Lincoln y todo eso. Pero si se fijan, ahora los afroamericanos, ninguno habla el idioma nativo de sus abuelos. Incluso ni siquiera tienen acento como los africanos que vienen llegando, es muy diferente. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que en poco tiempo una persona ya teniendo más hijos se va culturizando, aunque ellos saben que vienen de África o como los latinos, que ya no hablan español, pero saben que sus descendientes son latinos y muchos de ellos celebran y ciertas fiestas que celebran los latinos solamente por costumbre, porque ellos saben de dónde vienen. Entonces, eso mismo sucedió con el pueblo de Israel. Se fueron a diferentes naciones y se empezaron a mezclar, y sus hijos se empezaron a mezclar con otras culturas, aunque ellos sabían que eran descendientes del pueblo de Israel, pero se empezaron a mezclar, a adorar a otros dioses, otras costumbres. Y cuando llegaron a Babilonia se empezó a formar lo mismo y a hacer lo mismo. Entonces un grupo de judíos o de la tribu de Judá, ellos dijeron, esto no tiene que ser así, no nos vaya a pasar a nosotros. Yo nomás lo estoy parafraseando. Entonces ellos crearon movimientos religiosos como los fariseos, como los saduceos, y de ahí nacieron ellos. Entonces ellos dijeron, así está la ley, pero como ellos no estaban en el pueblo, no podían hacer sacrificios, no podían hacer holocausto y no podían hacer muchas cosas que estaban en la ley, entonces ellos empezaron a hacerlo de buena manera, a interpretar la ley y darle una interpretación oral a la ley. Entonces, si una persona decía, rabino, resulta que esto y el otro, pero como no estaban en Jerusalén, no estaban en Israel, entonces ellos tenían que interpretar, depende el lugar donde estaban. Entonces él empezó a dar una interpretación y de ahí vemos que en los tiempos de Jesús, Jesús estaba en contra de esa ley oral, que no era mandada de Dios, sino era una mala interpretación. Pero ahí nacieron todos los fariseos y todas las ramas del judaísmo de ese tiempo. Resulta que después de Babilonia llegó el imperio persa y después del imperio medo-persa llegaron los griegos. Y muchos de ellos, mismos judíos, se hicieron helenistas y se hicieron griegos. Por eso cuando Jesucristo dijo, un poco me veréis y otro poco no me veréis, los fariseos pensaron que se iban a ir con los griegos. Y ellos me dijeron, ¿y dónde se va a ir este que no lo vamos a ver? ¿Se va a ir con los griegos? ¿Por qué a los judíos que se hacían helenistas o que se hicieron helenistas, entonces ellos le ponían como sobrenombre griegos? Entonces, todo eso a ellos le llamaban gentiles. Ahora, ¿qué significa la palabra gentiles? La palabra gentil significa naciones. Eso es lo que significa, pueblo o naciones. Entonces, cuando se habla de los gentiles, se hablan de los que no, ellos lo interpretaban de los que no son judíos. Y hay muchos que ni siquiera eran israelitas ni sangre judía, que eran totalmente gentiles, pero había muchos que venían y conocían un poco de la historia de Israel porque su descendencia era hebraica, su descendencia era de Israel, de las tribus, pero ya no hacían lo que hacían los judíos. Entonces ellos
estaban repartidos por todas las naciones y se le llamaban también gentiles. Entonces, gentiles significa solamente las personas que son de otra nación, de otra nación. Entonces, cuando Jesucristo dice, entonces ustedes se van a ir al fin del mundo, entonces eso significa como por decir que ustedes se van a ir a los gentiles, a otras naciones. Ustedes van a quedar aquí, van a empezar en Jerusalén, en Judá, Samaria, y después se van a ir a los gentiles, o sea, el resto de las naciones. Entonces Jesucristo dijo, yo he venido a las ovejas perdidas que están en Israel y las ovejas de Israel están perdidas por todo el mundo. Entonces, al entender eso, podemos ver que en Roma habían gentiles totalmente paganos, pero también habían gentiles que venían de una descendencia de Israel. Otros eran helenistas, que les llamaban los griegos, y también ellos venían del pueblo de Judá o de la tribu de Judá o Benjamín, pero se hicieron helenistas. Entonces llegaron a esa, por eso el apóstol Pablo dice que hay dos pueblos, que es el de Israel del norte, Judá del sur, pero el Señor los viene a ser uno. Ya no hay división, sino que uno. Por eso habla de los dos pueblos, porque si no hablaría de los pueblos en general de todo el mundo. Entonces, al entender eso, que son los gentiles, entonces vemos que la iglesia romana de aquellos tiempos estaba conformada por judíos, pero también estaba conformada con un montón de gentiles de diferentes lugares, porque sabemos que en ese tiempo estaba el imperio romano. El imperio romano era el que las llevaba, era el conquistador, lo que tenían dinero, lo que tenían estatus. Entonces, mucha gente de diferentes lugares iban a vivir a Roma. No quiere decir que los que estaban en Roma solamente eran romanos, sino que venían de mucha gente, de muchas partes. Por ejemplo, en la década de los 80, prácticamente de los 60 en adelante, se empezó a vivir lo que era el sueño americano. Y mucha gente migró a este lugar para buscar el sueño americano. Y también lo hicimos nosotros, por algo estamos aquí, ¿no? No hay un sueño chileno, yo que conozca, no, o si no me iría, pero está el sueño americano. Entonces, lo podemos entender de esa manera en la cual Roma, o Italia en este caso, era una potencia. Ahí es donde estaba el imperio. Entonces, si tú querías un buen estatus económico, trabajo, entonces tú ibas donde está ese trabajo, donde está el dinero. Entonces, mucha gente estaba en Roma, pero de diferentes lugares. Y en ese entonces, o en ese clima, estaba la iglesia de Roma. Ahora, ¿por qué Pablo escribió una carta a los romanos? Ahora, durante los años 50, después de Cristo, los judíos, no los cristianos, todavía no, simplemente a los judíos en Roma vino la amenaza de persecución y expulsión, especialmente después del edicto de Claudio en el 49 después de Cristo. Entonces, Claudio, el emperador Claudio de Roma, en el año 49 después de Cristo, puso un edicto y dijo, los judíos ya no van a poder estar más acá en Roma, de un día para otro, en el año 49. Entonces todos fueron expulsados, todos los judíos fueron expulsados de Roma. Y esto fue un evento que afectó no solamente a la comunidad judía, sino que también afectó a la iglesia, porque los judíos, que ya se habían hecho cristianos, pero eran judíos, ellos estaban impartiendo la palabra, porque se acuerdan que vino la persecución y fueron a Roma. Y ellos estaban hablando del evangelio. Pero en ese momento, en el año 49, fueron expulsados de Roma. Ahora, la pregunta es, ¿quién le enseñaba a los gentiles? Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 18, versículo 2, que dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que había recién venido de Italia con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma y fue a ellos. Entonces Pablo fue a visitar a Aquila y a Priscila.
porque ellos habían sido expulsados de Roma, y esto sucedió en el año 49, en el año 50. Ahora, ¿cuál es la formación de la iglesia de Roma? Para empezar, para darle un contexto. Se dice que fue el apóstol Pedro quien fundó esta iglesia. Entonces, el apóstol Pedro fue quien fundó esta iglesia, y como los judíos fueron expulsados, entonces Pedro también fue expulsado y no tenían entrada a lo que era la iglesia de Roma más, pero la iglesia de Roma quedó ahí. Ahora, para poder entender el caos que se estaba viviendo en la iglesia de Roma, tenemos que entender esto. Cuando Cristo ascendió y vino la promesa del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo descendió en la fiesta de las semanas, en la fiesta del Shavuot, o como se dice en el término griego, la fiesta del Pentecostés. Y esto sucedió en el año, más o menos del año 30 y 32 después de Cristo. Ahí fue cuando descendió el Espíritu Santo. Ahora, la persecución de los cristianos a manos de los judíos, ese fue alrededor del año 33 después de Cristo. O sea, más o menos un año o unos meses después que descendió el Espíritu Santo, dice que la iglesia empezó a crecer en Jerusalén. Y estaban todos en Jerusalén. Y la iglesia crecía y crecía y crecía. Entonces vino la persecución, pero no de los romanos, sino de los judíos a los cristianos. Entonces empezaron a emigrar a diferentes lugares. Los apóstoles, algunos empezaron a emigrar, por eso no se sabe más de ellos o no se escucha más en el libro de Hechos de algunos apóstoles, porque algunos apóstoles fueron a Asia, otros se fueron para África, otros se fueron para Grecia, y así se estaban repartiendo porque había una persecución. Pero el Señor permitió esta persecución para que el evangelio creciera. Entonces, estamos hablando del año 30, 32, que bajó el Espíritu Santo. En el año 33 empezó la persecución a los judíos y empezaron a moverse, primeramente por tierra, y después empezaron a moverse, a salir en barcos a otros lugares. Entonces, la iglesia de Roma, ¿en qué fecha se fundó? Tras la persecución en el año 33, no hay una fecha exacta, pero se calcula por todo el viaje que los apóstoles tenían que hacer, y si Pedro fue el que fundó la iglesia en Roma, entonces se calcula que la iglesia empezó a formarse en la década del año 40. Entonces podemos entender que entre el año 40 y el año 50 se empezó a formar la iglesia. Entonces le damos un término medio, la iglesia empezó a formarse como entre el año 42 y el año 45 después de Cristo. Entonces, la iglesia empezó a tomar fuerza en el año, pongamos el año 42, 43. Y el apóstol Pedro empezó a hablarle a los judíos que estaban en Roma. Y le empezó a hablar acerca del evangelio. La gente se empezó a congregar, la gente empezó a venir. Entonces la mayoría eran judíos. Porque ustedes saben que los judíos, incluso Pedro, tenía eso de primeramente los judíos, después los gentiles, sino que Pablo fue el que fue el apóstol a los gentiles, pero Pedro era más hacia los judíos. Entonces, como Pedro fue el que empezó la iglesia, había muchos judíos y se empezó también a llegar gentiles, pero la mayoría eran judíos. Entonces estamos hablando el año 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 6 años que la iglesia se estaba formando. Y en el año 49, Claudio dice, no más, los judíos para afuera. O sea, imagínense una iglesia que la mayoría eran judíos y el apóstol Pedro estaba ahí enseñando. Entonces, la iglesia se le removió una columna muy importante, que eran los judíos. Eran los que llevaban el evangelio, eran los que llevaban el conocimiento. Pero de un día para otro fueron expulsados. Entonces la iglesia de Roma quedó con puros gentiles. Entonces ellos empezaron, es lo que yo creo, a interpretar muchas cosas. Quizás no de la mejor manera, pero empezaron a interpretar de lo que ellos ya sabían, de lo que ellos ya conocían,
y siguió la iglesia. Hasta que en el año 54 fue que murió Claudio, el emperador Nerón tomó y él aceptó otra vez a los romanos, a los judíos en Roma. Les abrió la puerta otra vez. Le dijo, ustedes pueden volver a venir. Entonces, imagínense, esa iglesia que había quedado desamparada desde el año 49 hasta el año 54, sin judíos, sin conocer la ley, sin conocer nada de eso, ignorantes de esas cosas. Y ellos trataban de hacer lo mejor que se podía. Y yo lo digo porque así nosotros lo quisimos hacer por mucho tiempo. No entendíamos más cosas, pero lo hacíamos de la mejor manera, hasta que el Señor nos va enseñando. Entonces esa iglesia era de gentiles. Pero en el año 54, entonces regresaron los judíos. Y regresaron muchos judíos y ellos llevaban la ley en ellos. Y ellos practicaban la ley. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. A ellos no era mal visto que practicaran las cosas de la ley. Ellos eran judíos, siempre lo han hecho. Incluso Pablo iba y celebraba las fiestas y todos ellos celebraban muchas cosas. Pero cuando ellos llegaron de regreso a la iglesia de Roma, imagínense lo que ellos vieron. Tantas cosas. Dicen, no, 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 no. Entonces ellos empezaron a imponer la ley de vuelta. Y los gentiles decían, ¿pero qué es esto? Nosotros no nos enseñaron esto. Y entonces empezó un pleito en el año 54, cuando regresaron los judíos a Roma. En la iglesia empezó un pleito de gentiles contra judíos. Y los judíos decían, no, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar esto, ustedes tienen que hacer esto, porque está escrito en la ley. Y los gentiles haciendo un disparate, por decirlo así. Entonces, en la carta de los romanos habla que Aquiles y Priscila regresaron a Roma. Pablo los manda a saludar. Y salúdenme, Aquiles y a Priscila. Ya estaban de regreso. Entonces, estaba esa contienda de los judíos con los gentiles. Entonces, Pablo, al entender y al ver eso, entonces el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para hacer la diferencia, para realmente saber cómo se debería llevar el Evangelio. No tenían que judiciar, no tenían que llevar la ley. Si tú lo haces bien, pero si tú no lo haces, está bien. ¿Y cómo llegamos a eso? Entonces el apóstol Pablo fue el que empezó y dijo, yo quiero es a visitarlo. En otras palabras, yo necesito ir a visitarlos. Y yo le voy a mandar esta carta para que haya un orden, para que sepan de qué se trata el Evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos del cristianismo, acuérdense que el cristianismo no es una nueva religión, no era una nueva religión que se estaba imponiendo, sino que el cristianismo significa que ya estamos bajo el nuevo pacto. No significa una nueva religión, sino que Jeremías dice entonces, el Señor va a venir en el tiempo futuro y va a traer un nuevo pacto, un pacto renovado, pero no significa que iba a ser una nueva religión o algo totalmente nuevo, sino que iba a ser un nuevo pacto, porque todavía estaba el pacto adánico, el pacto noético, estaba el pacto abrámico. Si lo que se vino a reemplazar fue el pacto mosaico, pero ciertas partes, no todos. Entonces, aquí el apóstol Pablo trata de entender y dice que este nuevo pacto sí es para el pueblo de Dios, es para los judíos, es para su pueblo, simplemente que es algo renovado. Entonces, cuando el apóstol Pablo trata de darle a entender eso, entonces dice, ahora ustedes tienen que entender la diferencia de la ley y la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, porque vamos a decir que la ley es mala, de ninguna manera. Dice, la ley es santa, la ley es buena, pero la diferencia es que la ley no nos justifica. Entonces yo imagino cuando los romanos llegaron a eso, como dicen, a ver, ¿cómo está esto? Y empezaron a leer la carta. Entonces el contexto histórico que yo les quiero dejar a ustedes es que los destinatarios
de la carta de los romanos son romanos, empezó como una iglesia prácticamente judía, pero cristiana, y empezaron a llegar a gentiles. Se le removieron la base o el fundamento de los judíos, la iglesia quedó solamente gentiles. Pero después regresaron los judíos en el año 54, entonces había como una revuelta. Y ese es el contexto del libro de los Romanos. Y por eso Pablo fue el que empezó a hablar acerca de estas cosas. Ahora, la estructura de la carta de los Romanos. Yo creo que ya dejé más o menos un contexto. Y eso sirve también como un contexto para las otras cartas también que vienen, que más o menos casi todas estaban en el mismo contexto. Pero la gran diferencia es que los judíos fueron sacados en el año 49 y después regresaron en el año 54. Entonces la iglesia de gentiles quedó sin el fundamento de los judíos o de los apóstoles, que eran judíos. Ahora, en el capítulo del capítulo 1 al versículo 5, el apóstol Pablo habla acerca de la justificación por la fe. Él se presenta y dice, bueno, yo soy el apóstol Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo, porque él nunca había ido a Roma. Él no conocía la iglesia de Roma, solamente había escuchado de hablar de Roma, quizás por Priscila, por Aquiles, había escuchado y por otros judíos que fueron expulsados de Roma. Él escuchó, él entendió, pero dijo, yo nunca he ido, pero yo me presento. Yo soy el apóstol Pablo, yo soy alguien escogido por Dios y le da su carta de presentación. Y del capítulo 1 al capítulo 5, entonces el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la justificación. ¿Y por qué nosotros necesitamos ser justificados? Porque la ley nos justifica. La ley te enseña que tú estás mal. La ley te dice las cosas que tú estás pecando. Y la ley lo que hace es que te empuja a buscar de Dios porque todos somos pecadores. No hay ningún santo, todos somos pecadores. Y como somos pecadores, necesitamos la salvación. Pero la ley no te salva. Simplemente la ley te acusa. Por eso la ley es buena, porque la ley te acusa. Si no estuviera la ley, ¿quién te acusa? ¿Quién te dice que matar es malo? ¿Quién te dice que mentir es malo? Entonces, la ley te ayuda a entender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, pero no te justifica, sino que por medio de Jesucristo, por medio de la fe y la gracia de Jesucristo, entonces somos justificados delante del Padre. Entonces, ¿la ley es mala? No, pero necesitamos a Jesucristo. Ahora imagínense ustedes que le predican eso cuando hay un estallido, revolución ahí de creencias. Dice, ya vamos entendiendo. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Hace esa pregunta, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces eso lo dice el apóstol Pablo. Y hay mucha gente que en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, dice, la ley no funciona, la ley no sirve, solamente es el amor, la gracia de Dios y con eso somos salvos. Pero el apóstol Pablo dice, ¿invalidaremos la ley? No se puede invalidar la ley. Nunca nosotros somos enseñados a invalidar la ley, jamás. Y el apóstol Pablo sabía que habían gentiles, no solamente que los gentiles iba a acusar solamente a los judíos, sino que también a los gentiles les dice, pero por eso vamos a invalidar la ley. No, ustedes tienen que igual tener la ley presente. Y ese es el mensaje que le estaba dando a los gentiles. Ahora nosotros somos gentiles, no nacimos en Israel, no nacimos en Judá, somos gentiles. Entonces el apóstol Pablo te hace la pregunta, ¿vas a invalidar la ley? Nos gustaría que invalidar la ley, porque nos conviene, así hacemos lo que queramos, total somos salvos por gracia. Pero el apóstol Pablo dice, no, no puedes invalidar la ley, sino que siempre la tenemos que tener
presente en nuestras vidas todo el tiempo. Lo que pasa es que la ley simplemente no santifica, sino la gracia mediante la fe en Cristo Jesús es la que nos justifica. Y después, en el capítulo 6, a versículo 8, habla acerca de la santificación. En estos capítulos, Pablo enseña sobre el proceso ahora de santificación. O sea, ya somos salvos por gracia. Ahora entramos al proceso de santificación. O sea, es decir, que los creyentes, mediante el poder del Espíritu Santo, ya deben vivir una vida nueva, libre del dominio de pecado. En el capítulo 8, Pablo destaca el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente y afirma que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar del capítulo 6 en adelante y ya no judíos ni tampoco gentiles, ahora somos nuevos, somos una nueva criatura. Ya no podemos mandarnos por nuestras ideas ni tampoco podemos judaizar, sino que ahora entra un momento de santificación. En Romanos capítulo 6, versículo 19, dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, así como tu humanidad es débil, y yo sé que es débil, pero así como eres débil, así te presentabas para servir la inmundicia. Ahora, con esa misma humanidad, no otro, con esa misma humanidad, entonces ahora te tienes que santificar. O sea, no está pidiendo una perfección, así tal cual como éramos antes, pero ya no dejemos e irnos para allá, sino que ahora volvamos y nos santifiquemos y presentemos nuestro cuerpo humano, carnal, para servir a la justicia. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el fruto que está hablando aquí el apóstol Pablo es un fruto de la santificación. No voy a entrar mucho en ese tema porque ustedes saben lo que significa ser santo. Saben lo que significa ser apartados para Dios. Entonces dice, cuando tú dejas de hacer esas cosas, ahora eres libertado del pecado, ¿cierto? Eres libre de todo pecado, pero ahora tú eres siervo de Dios. No quiere decir que vas a andar por la vida como si nada y te mandes solo. No. Porque dice, antes eras esclavo del pecado, libre de la justicia de Dios. Pero ahora eres libre del pecado, pero ahora no eres libre solamente como una mariposa que ande volando por el cielo, sino que tú eres siervo de Dios. Y como tal, entonces el fruto que tú tienes que dar es la santificación. Entonces ahora nosotros tenemos que ser santificados. Porque si nuestro fruto es la santificación, entonces nuestro fin será la vida eterna. Y eso el apóstol Pablo habla en el capítulo 6 al capítulo 8. Entonces cuando el apóstol Pablo habla, dice, entonces ya la ley, el judaizar, no nos salva. Y del capítulo 9 al versículo 11 empieza a hablar acerca que ya nosotros no tenemos que ser judíos. Ya no necesitamos judaizar, ya no necesitamos circuncidarnos, ya no necesitamos nada de eso. Ya no lo necesitamos porque tenemos a Cristo. Y yo creo, con la inspiración del Espíritu Santo, a todos esos judíos que estaban en Roma y que el apóstol Pablo diga, entonces ya no tienes que ser judío. Entonces imagínense, ellos siendo un pueblo especial,
el especial tesoro para Dios. Que de repente diga, ya no necesitan ser como tú. Oh my gosh. Entonces el apóstol Pablo empieza a explicar en esos capítulos acerca de lo que iba a pasar con Israel, qué es lo que iba a pasar con los judíos. Y él empieza a hablar acerca de la inclusión de los gentiles al plan de salvación. No solamente era para los judíos, o sea, ellos no tenían que judaizarse, ya no era necesario judaizar, sino que ahora solamente somos salvos por gracia. Entonces él empieza a explicar qué es lo que iba a suceder con Israel. Y yo creo que es para los judíos, para los israelitas que estaban ahí, para poder entender más. Y en el capítulo 9, versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Está diciendo de que entonces ellos fueron expulsados y fueron derrocados, entonces el Señor falló o el Señor se equivocó. No, en ninguna manera. Entonces el apóstol Pablo dice, y no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces esto es muy importante que nosotros entendamos, porque la promesa y el pacto lo que hizo con Abraham, pero dice, pero no todos los que descienden de Abraham, porque ahí también están los musulmanes, los iraquíes. Y en ese tiempo, ellos estaban y ellos conocían que ellos venían de Ismael. Ellos sabían, entonces ellos decían, entonces nosotros también somos hijos de Dios porque somos hijos de Abraham. Entonces el apóstol Pablo dice, no los descendientes de Abraham, no todos son hijos, sino que en Isaac está la promesa, no en Abraham. O sea, a Abraham se le dio la promesa, pero por medio de Isaac, y de ahí en adelante. Entonces él especifica que es el pueblo de Israel. Ahora, no todos en Israel son israelitas, porque el pueblo se mezcló mucho, demasiado, y empezaron a seguir otros dioses, otras costumbres. Entonces él dice, y no tampoco todos los israelitas, porque no todos son israelitas en Israel, sino dice que son los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces el apóstol Pablo habla acerca del pacto que hizo con Abraham, y cuando él habla dice, y no está hablando de las simientes de Abraham, sino de la simiente. Y esa simiente es Jesucristo. Y bajo Jesucristo, entonces todas las naciones van a ser bendecidas. Entonces, cuando hablamos de las naciones, y en el Antiguo Testamento habla de las naciones, la palabra nación se traduce en el griego los gentiles. Entonces, cuando está hablando el apóstol Pablo de la promesa que se le hizo a Abraham por medio de Isaac, que todas las naciones iban a ser benditas, está hablando de los gentiles. Entonces, él está involucrando a los gentiles. Dice, porque no es de las semillas o de las simientes, sino de la simiente que es Cristo Jesús. Entonces, a los judíos, yo creo que cuando escucharon eso, se le abrió los ojos, oh, entonces también es para los gentiles. O sea, es también para otros pueblos, porque no es la descendiente carnal de Abraham, sino los descendientes en espíritu en Cristo Jesús. Y eso es lo que da a entender el apóstol Pablo acerca de eso. Y en el capítulo 11, versículo 5, hablando como en los tiempos de Elías, recordando los tiempos de Elías, dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, así como los tiempos de Elías. Dice, y este remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, claro que los judíos van a ser salvos. Claro que el pueblo de Israel va a ser salvo también. O sea, no es como que ellos fueron apartados, pero lo que está dando a entender, pero ya va a ser solamente un remanente que va a creer en Cristo Jesús. No todo, lamentablemente, el pueblo judío, sino que solamente hay un remanente escogido y ese remanente ha sido por gracia.
y ya no por obras, o sea, ya no por la ley, sino por medio de Jesucristo, por medio de la gracia en Jesucristo. Y como cuarto, de Romanos capítulo 12 a versículo 15, y esto es súper importante, él habla acerca de la vida cristiana práctica. Y en esta sección Pablo ofrece consejos prácticos sobre cómo deben vivir los creyentes, promoviendo una vida de amor, humildad y sobre todo unidad. Entonces, cuando estudiamos acerca de los dones del Espíritu, ahí vemos que en Romanos capítulo 12 habla de los dones del Espíritu, pero él no está hablando de una doctrina acerca de los dones y tampoco le dice, yo quiero que ustedes sepan cuáles son los dones. No está diciendo eso, sino que él está tomando los dones del Espíritu como un ejemplo. Dice, y dentro del cuerpo hay muchos miembros, y dentro de la iglesia hay muchos dones. Y el que es para profetizar, profetice. Y el que va a hablar en lengua, hable en lengua. Y el que haga esto, haga esto. Pero somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces ahí está uniendo lo que son los gentiles con lo que son los judíos y le está diciendo, ahora somos uno. Entonces el apóstol Pablo está tratando de hablar acerca de la unidad. Y no solamente la unidad dentro de la iglesia, sino que también empieza a hablarle cómo debe actuar un cristiano. Ya no estamos hablando de un judío, ya no estamos hablando de un gentil, sino que está hablando de un seguidor de Cristo. Entonces le da instrucciones como decir, ahora ustedes tienen que someterse a sus autoridades, tienen que respetar las autoridades, tienen que servir a Cristo y todas las cosas que ustedes hagan, háganlo como si están sirviendo a Cristo. Y usted sabe que siempre ha habido odio en diferentes lugares, ya sea político, ya sea económico, ya sea racial, ya sea de todo. Entonces Roma era una ciudad muy cosmopolita, bastante. Entonces imagínense la gente que estaba aceptando a Cristo en la iglesia de Roma. Venía de todas partes. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, entonces ya ustedes no se vayan, no sean rebeldes, no sean diferentes, todos seamos uno en Cristo Jesús, aceptándonos unos a otros y no desechando a ningún gentil por no judaizar. Y en el capítulo 16, ya Pablo habla acerca del saludo y su conclusión. Y aquí el apóstol Pablo se despide y dice, pero yo quiero ir a verlos. O sea, como el apóstol Pablo tenía esa gran necesidad, no de ir a regañarlos, ¿no? O a lo mejor sí, pero dice, yo quiero ir a verlos y espero ir a verlos pronto. Y aparte, el apóstol Pablo también quería ir a España, a evangelizar a España. Entonces ahí también dice acerca de que él quería ir a España. Pero lo que nosotros tenemos que entender del libro de los Romanos es que es algo crucial porque el apóstol Pablo articula muy bien lo que es no desechar la ley, pero tampoco seguir la ley, sino que nosotros somos salvos por gracia y somos justificados por medio de la fe. Y ese es el mensaje central de lo que nosotros hablamos, de nosotros decimos. Por ejemplo, si a ti te preguntan, ¿de qué se trata el Evangelio? ¿Por qué aceptaste a Jesucristo? Toma la carta de los Romanos y habla acerca de eso. Porque muchas religiones se quieren ganar el cielo por obras todavía. Y hacen un montón de cosas. Se van de rodillas, no sé, a un cerro. Otros se matan en la autobomba, se crucifican ellos mismos. Y muchas religiones buscan el favor de Dios por obras, como en aquel tiempo los judíos. Pero ya no es así, sino que es por gracia, porque somos pecadores y siempre vamos a ser pecadores. Siempre vamos a pecar, siempre vamos a fallar. Entonces el apóstol Pablo dice, así con esa misma humanidad, no eres perfecto, con esa misma humanidad, pero sirve al Señor. Sé siervo de Dios, así tal cual. Entonces, aunque te digan, ay, que no eres tan santo, no, la verdad que no, porque soy humano. Dice, pero que defiéndete con el libro de Romanos. Ahí te habla el pecado, la ley, las obras
la gracia, la fe y la justificación. Ese sería nuestro lema, nuestro tema de decir, por eso sois salvos y por eso tú tienes que aceptar a Cristo Jesús para ser salvo. Y esto mismo lo tomaron pensadores y reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino, que en la historia de lo que es la reforma protestante, ellos fueron muy importantes. Si Martín Lutero no averigua el libro de los Romanos, que solamente somos salvos y justificados por fe, él hubiera terminado siendo católico y no hay reforma. Y gracias al libro de Romanos, él entendió. Y después Calvino también lo estudió mucho y llegaron a hablar acerca de la sola o que solamente somos justificados por fe. Y ese es uno de los valores o estándar de lo que nosotros creemos en Cristo Jesús, en nuestra religión, por decirlo así, en lo que nosotros seguimos. Y la carta de los Romanos, ya para terminar, es muy profunda. No es tan difícil de comprender. Solamente tenemos que entender el contexto, informarnos un poco más, pero aquí tenemos una enseñanza fundamental sobre la salvación. Y este libro está muy pegado con el libro de los Gálatas, porque los Gálatas tenían el mismo problema, casi el mismo problema. Por eso usted va a ver mucha similitud entre el libro de Gálatas y el libro de los Romanos. Muy, muy, muy pegado, pero porque sucedió el mismo revuelco y estaba sucediendo todo lo que era el Imperio Romano. Entonces, yo le insto a que lea la carta de los Romanos para que usted pueda entender realmente la diferencia entre la ley y que somos justificados por gracia. Así, mis hermanos, terminamos este libro, la enseñanza de esta noche, en grandes rasgos, pero espero que esto se nos vaya quedando en nuestra cabeza para que cuando leamos la Biblia la entendamos mucho más. Y después, con el tiempo, vamos a desglosar todos los libros, pero ya más minuciosamente. Así que póngase de pie y vamos a hacer una oración. Y este es el comienzo de las cartas del Nuevo Testamento. Y yo lo insto a cada uno de ustedes que le pida al Señor y le diga, abre mi entendimiento, que le diga al Espíritu Santo, revélame, porque es muy importante que nosotros entendamos la base, el fundamento apostólico de la iglesia. Muchas de estas cartas las escribieron los apóstoles, otros las escribieron pastores, como Santiago o Jacobo, y también está el libro de los Hebreos, que nos enseñan mucho. Y esto es el comienzo de estas clases. Vamos a estar todo el año hablando desde Romanos hasta Apocalipsis. Pídele al Señor su corazón, en su mente, que que le renueve esa manera de pensar para no quedar en lo antiguo, para no conformarnos con lo antiguo, sino que tenemos que ir renovándonos. Y muchas de las cosas que a veces nosotros creíamos no están 100% correctas o muy correctas. Y el Señor lo que quiere es que con el tiempo vas aprendiendo, te vas moldeando a lo que Él quiere, al Evangelio. Yo te digo, pídele al Señor ese don de Dios, ese don del Espíritu Santo de poder entender, poder captar lo que es la palabra. Padre Santo, hemos empezado este camino, este año de poder entender, poder abrir nuestra mente para captar mejor el mensaje de la iglesia primitiva, el mensaje de tu evangelio. ¿Qué significan estas buenas nuevas? ¿Qué significa la salvación? ¿Quién soy yo en ti? ¿Cómo me puedo identificar como un siervo tuyo? Hemos empezado, mi Dios, estas clases o estudios sistemáticos. Yo como pastor de la iglesia, yo te pido, mi Dios, que tú sea que dirijas
a cada persona a cada maestro que se va a parar en este lugar a dar esta enseñanza, que tú lo uses, que tú lo ilumines en su casa cuando estén estudiando, cuando estén buscando información, que tú lo lleves por el lugar correcto, porque nuestro espíritu tiene que ser edificado, pero también nuestra mente, nuestro entendimiento tiene que ser edificado. Tenemos que tener este balance entre lo que es lo físico y lo espiritual, lo que nosotros vivimos en el área material y lo que vivimos en el área espiritual. Mi Dios, el apóstol Pablo fue uno de los grandes escritores y sabios de la iglesia primitiva y fue una de las personas que ayudó mucho a descodificar lo que es el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Nosotros, por estar en esta cultura, de este lado del mundo, a veces ignoramos muchas cosas, muchas costumbres, mucha historia. Pero yo te pido, mi Dios, que este año tú lo traigas y podamos, mi Dios, expandir nuestro entendimiento, que nuestra visión acerca de cómo tenemos que servirte, mi Dios, se amplíe mucho, bastante, porque tú no tienes límite, tú eres eterno. Y nosotros no nos queremos poner un límite, mi Dios, sino queremos llegar hasta donde tú quieras que lleguemos. Y eso lo podemos hacer entendiendo tu palabra, entendiendo la verdad de tu palabra, entendiendo, mi Dios, la verdad de quiénes somos en ti y cómo debemos actuar. Tenemos que hacer de la mejor manera posible. Ayúdanos, mi Dios, a enterrar al viejo hombre y que realmente seamos nueva creación en ti. Y yo sé, mi Dios, que tú nos vas a llevar en este viaje, en lo que estamos estudiando, y tú estarás con nosotros. Y este estudio, mi Dios, de las epístolas, te las dejamos en tus manos para que dé mucho fruto a nuestra mente y a nuestro espíritu. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Mis hermanos que están en línea, nos despedimos y las personas que nos escuchan, vamos a seguir hablando de las cartas y va a ser de mucha bendición este año. Y nos vemos el domingo alrededor de las 6:20 de la tarde. Que Dios los bendiga. Y nosotros